Hola y bienvenidos una semana más a Una de Romanos, un espacio que iniciábamos allá a mitad de enero con el propósito de entretenernos y también de demostrar algo que dijimos entonces, que íbamos a hablar de un pasado que estaba mucho más presente de lo que nos podíamos imaginar. No sabemos si les hemos convencido o no, pero hoy por hoy tenemos más fundamentos para reafirmarnos en eso que entonces dijimos, porque hemos ido ya comprobando en estas semanas cuánto de romanos hay a nuestro alrededor, en nuestra propia vida. Roma está en nuestras construcciones, en Roma está en nuestras costumbres, en la manera de organizarnos incluso como familia, en la manera también de nombrarnos. Es rarísimo el día en Una de Romanos en el que no utilizamos alguna expresión muy utilizada y que también está íntimamente vinculada con esa antigüedad, la de Roma, por ejemplo, el talón de Aquiles, que salió a relucir, Juanma, en uno de los últimos episodios, no sé si el último o no, porque nos hemos marcado ahora el propósito de seguir buceando en Roma y hacerlo penetrando en ese otro mundo, que es el mismo mundo, el mitológico, que es el mismo que el mundo de los romanos de a pie, porque formaba parte de su manera de estar, de vivir, de sentir, de has ser. dicho el talón de Aquiles, que es griego en realidad, ¿no? Porque viene del mundo griego, pero es que Roma admira profundamente a Grecia y se refleja en sus costumbres, en el modo de organizar su vida en Grecia. Y muchas de esas cosas las copia, manda a sus hijos a educarlos allí, y al final hay una fusión entre esa mitología griega, que sería la base, y la mitología romana, porque al final cambian el nombre en algunos casos, pero la función, ese panteón, por ejemplo, que estamos hablando... esa fusión de dioses, de equivalencias. Sí, ¿no? Entre los... y se da por esa idea que tienen los romanos de que son inferiores a los griegos y tienen esa referencia para su cultura en general, ¿no? Se creen parten de una posición de inferioridad. Sí. Ellos aprenden griego y hacen que sus hijos viajen a Grecia y que aprendan. El griego es como un idioma más elevado respecto al latín. El latín es más del día a día y ellos lo consideran el mundo griego más importante. De hecho, ellos conquistan Grecia, pero de una manera distinta a como lo hacen con otras, lo que luego convertirían en provincia. Ellos respetan mucho más el mundo griego que otros mundos que se encuentran, ¿no? También les ocurre con el egipcio, aunque no es en el mismo nivel. Pero sí respetan una serie de cosas que en otros lugares pues no le dan tanta trascendencia. Pero es que el mundo romano, frente al griego, el griego plantea una serie de cuestiones y diseña un mundo, pero el que lo ejecuta es Roma, ¿no? Roma toma ideas de todos los sitios, pero particularmente de Grecia, pero el que le da desarrollo a esa idea, tomemos por ejemplo el arco de medio punto. El arco de medio punto no aparece en Egipto, aparece en el mundo griego. Pero quien lo desarrolla de una manera potente y poderosa, y seguimos viendo muchísimas construcciones con ese tipo de arcos, es Roma. Y pasa con muchas de las cosas que hacen los acueductos, lo de llevar el agua a las ciudades. No son ideas romanas originalmente, son copiadas. Lo que pasa es que lo expanden. Saben copiar. Saben copiar y además lo expanden con una fuerza, ¿no? Increíble, ¿no? Y eso es lo que ahora vemos y decimos que es romano, pero en muchos casos no lo es, ¿no? Vamos, no tiene nada más que... ellos copian de todo. El otro ejemplo así más típico es el de la gladius, ¿no? La gladius es la espada corta que ellos utilizan, que los legionarios utilizan. En realidad es una copia de... Ellos ven, cuando vienen a Hispania y están en las guerras cántabras, ven que la falcata es muy útil. La falcata es una espada con una forma un tanto curva por arriba, pero también es una espada corta que utilizan los guerreros de la zona esta, los guerreros cántabros y astures. Y ellos ven que es un arma muy útil y la copian sin ningún tipo de pudor. Copiar está muy mal visto y se trata de saber copiar, no de copiar cualquier cosa. Sí, ellos no existen. El concepto que ahora tenemos del plagio no existe.
Ahora me cambio de tema y te voy a los libros. Los libros, yo puedo plagiar un libro sin ningún tipo de controversia, pudor o problema. Ahora no, ahora en nuestros tiempos pues tiene su castigo, ¿no? Pero entonces no. Entonces ellos lo de plagiar cualquier cosa no le dan mayor trascendencia. Si me es útil y me sirve, práctico, ¿no? Pues no hay copyright. Lo utilizo, no hay copyright ni hay nada de eso, efectivamente. Luego el mundo romano, el mundo de la mitología griega y romana está presente no solo en el mundo latino, que sería el que podríamos decir, pues eso, los países que han sido desde Rumanía al norte de África, podría ser es el lugar donde se expandiera esa idea de los romanos, pero vemos que no, que los anglosajones no tienen ningún complejo tampoco a la hora de utilizar la mitología para cualquier cosa, ¿no? Desde cómo llegar a la luna, pues con el programa Apolo, cómo llaman a películas o incluso marcas comerciales, Prometheus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Prometheus es una marca comercial, pero deriva de un titán, ¿no? Es decir, ellos no tienen ningún problema, quizás porque es muy atractivo, ¿no? Han hecho películas sobre Hércules o han hecho películas también sobre otras mitologías. ¿Por qué elegirían Apolo precisamente para una misión? No sé, porque ellos vienen el primer programa es Mercurio, ¿no? Creo que es lo que utilizan. Creo recordar, ¿no? Que tienen un programa Mercurio y luego evolucionan, o sea, van creando diferentes programas. Puede no ser por una cuestión específica de... Sí, no, normalmente para ellos sí tiene una relación en este caso, pues bueno, con el dios Apolo. No sé exactamente si ellos lo consideran. Me he ido yo del tema, sí, pero sin necesidad. Hay casos en los que lo utilizan con conocimiento de causa y otros en las que no, porque lo vemos en las películas que si algo tiene Hollywood es que primero está el espectáculo, ¿no? Y si te tienes que saltar la historia, pues tampoco tiene ningún problema. También lo hemos visto en películas, ¿no? Como Gladiator, ¿no? Es decir, se basa en parte en la historia, aunque el personaje sea ficticio, pero incluso en la historia se lo saltan también. Es decir, ellos eso no les genera ningún más problema. allá de algo específico, de Apolo en este caso, el darle el nombre de un dios a algo, ya estás engrandeciendo eso que estás haciendo, entiendo, ¿no? Que también puede ser una razón claro, sí, sin más, que habrá una razón más profunda, seguramente. Sí, ellos le dan, vale, puede ser que se lo den por alguna razón, no sé, si estética o por el hecho de llegar a otro planeta, en este caso Apolo no sería el dios más adecuado, pero podría. Hemos mencionado ya a Apolo, que es uno de los dioses del Olimpo. Hablamos, los enumeramos por lo menos en una de las últimas citas aquí en la Basílica Tardorromana, y ya entonces dijimos y hemos mencionado también a quien hemos mencionado, aparte de Apolo, un titán. Ha salido por aquí a relucir hace no... Sí, hemos mencionado a Prometeo. Que ya estamos dejando de manifiesto otra vez que esto es un entresijo de figuras, personajes dentro de un mundo, que para seguir desgranando, creo, Juanma, que nos vendría muy bien remontarnos un poco más allá de los dioses del Olimpo y empezar por el principio. ¿Qué había antes de estos dioses? Sí, ellos, a la hora de organizar sus orígenes, el origen mitológico que decimos nosotros, es importante considerar que para ellos es algo muy vívido, muy real, no es como nosotros que lo vemos eso en el sentido de mito, de mitología. Es una creencia. Es una creencia muy profunda, de siglos. Entonces, ellos parten de un mundo en el que lo que existe es el caos, ¿no? El caos, la diosa Tierra, el dios Saturno, hay una serie de fuerzas primordiales, elementales, desde las que se genera la luz, el tártaro, ¿no? Es decir, los infiernos. En el origen están esos dioses primordiales, citabas a Caos, Gea, Urano, la noche... Claro, pero ni siquiera son dioses, son fuerzas, esas fuerzas primordiales, las fuerzas que mueven el universo. Lo elemental, lo básico. Sí, ni siquiera se clasifican, parten del caos, que sería el vacío, la nada, pero ni siquiera lo clasifican como dioses, ¿no?
A partir de la unión entre Gea, que es la Tierra, y Saturno, empiezan a nacer hijos que son los titanes, que sí generan... A partir de la unión de dos fuerzas elementales que se empieza a crear el mundo en el que ellos van, llega hasta que aparece el hombre, que aparece después, ¿no? Bueno, y ese primer mundo es el de los titanes. Ese primer mundo es el de los titanes. Y los titanes hay uno que es el que gobierna el mundo, ¿no? El que gobierna ese mundo. Que lo hemos mencionado con anterioridad, que es Cronos. Que es, sí, es Cronos. Bueno, Cronos en el mundo griego, Saturno en el mundo... Saturno, si lo hablamos en términos de... si queréis, no ya de mitología, sino de lo que es lo que decimos con a ver si le digo, la astrología. Ajá. En términos astrológicos, Saturno siempre es un dios, en este caso un Cronos, pero es una fuerza oscura, representa la vejez, representa... siempre lo ha representado, incluso no ya solo en ese mundo, sino en todo. Bueno, pues ese Cronos, que sería el tiempo en un sentido amplio, o Saturno, es el que gobierna y el que domina. Entonces, a través de eso, de lo que ellos utilizan, esas formas de acceder al conocimiento, que sería pues a través de otra de las fuerzas primordiales que le dice, oye, ten cuidado que uno de tus hijos te va a sustituir. Le dicen a Saturno. A Saturno, a Cronos o a Saturno. Y él lo que hace es destruir. Conforme van naciendo sus hijos, los va destruyendo. Se puede ver en el Museo del Prado el cuadro de Goya, el que quiera puede verlo. Es un cuadro en el que se ve a un hombre anciano, lo que decía de esa relación con la astrología, y está devorando a uno de sus hijos. No hay una figura más pequeña, está en el plano vertical. Bueno, esa es la imagen que Goya tiene de eso, de esa situación. Entonces, eso alcanza hasta que, bueno, como su madre está viendo que se está devorando a sus hijos, hay uno de ellos al que no le dice qué van a hacer, lo oculta, lo esconde, lo cría en una montaña apartado, y ese hijo es Zeus. Es uno de los dioses. Ese ya sería uno de los dioses. En cada grupo siempre hay una voz dominante. Siempre hay un dios que es el más importante, sí. Pero no vamos todavía a Zeus, porque ¿No? hay otras, no, porque hay más titanes de los que no hemos hablado. Sí, bueno. Vamos a ver luego, si quieres hablamos de ellos ahora, pero el enfrentamiento que luego hay entre ellos conforma eso, lo que son esos titanes. Pero bueno, pues los tienes tú ahí, ¿no? Sí, yo tengo la chuleta en griego, si te vale. Vale. Hemos hablado de, bueno, Cronos, que es su equivalente romano Saturno. Sí. Rea, sí. Que es, bueno, Rea sí es en griego también. O Gea. No, Gea era... es muy complicado. Claro, es un mundo complejo y realmente aquí estamos haciendo una aproximación muy general, ¿no? Si quieres, y muy esquemática. Si quieres entender esto, cada uno de esos titanes, dioses o lo que sea en cada caso, representa un montón de cosas, ¿no? Es decir, no es algo sencillo. Incluso luego vemos también cómo evoluciona eso que se presenta. No es lo mismo, exactamente no es lo mismo hablar de Zeus, que sería el principal griego, que hablar de Júpiter, que es el romano, ¿no? Hay una evolución también, es decir, que es lo suficientemente complejo como para que ni ellos mismos, cuando lo transmiten, el mundo griego y romano cuando lo transmite, ni siquiera es compacto. Ni siquiera te ofrece un cuadro cerrado, sino que en muchos casos hay dudas, porque son genealogías de muy diversa índole y que a veces ellos mismos, los autores de la época, te van dando diferentes, o sea, referencias distintas, con lo que componer el cuadro a veces es muy complicado. En este caso los titanes, sí. Yo en el cuadro de los titanes veo un salto cualitativo importante porque ya veo luz, por ejemplo, cosa que no veía en las fuerzas elementales previas, porque uno de esos titanes es luz.
Sí, celestial, luz. sí, sí. El salto del que hablas, es decir, hablamos desde ese origen primordial donde está el caos y el tártaro y en fin, y todos estos dioses más oscuros. Aparece lo que ellos entienden como el inicio del mundo, ¿no? Donde ya aparece, veremos después, que hay una interrelación con las edades, lo que llama Hesíodo las edades del hombre. Hay una interrelación entre las edades del hombre y este mundo. Entonces no existen antes de los titanes. Los hombres aparecen con los titanes. Los hombres aparecen con los titanes. Con los titanes. Entonces, ese es... estamos saltando porque también habría una interrelación, lo que he dicho de las edades del hombre se escapa un poco, lo podemos interrelacionar después. Pero los titanes ya son esas fuerzas que no son dioses todavía, para ellos no son elementos a los que después ellos adoren o hagan sacrificios, me refiero a los griegos y a los romanos, pero son los generadores, ¿no? Son los que crean el mundo. Ya existe el mundo. ¿Estábamos en la edad de plata o la edad de bronce? Ya me perdí. La de los titanes es la edad de oro. La edad de oro. El hombre vive... Bueno, claro, sí, sí. El hombre vive en perfecta armonía. Entonces, eso es lo que Hesíodo considera en las edades del hombre como la edad de oro. Nuestro paraíso. Nuestro paraíso. Termina precisamente cuando son desalojados del poder los titanes. Y bueno, tienes una serie de fuerzas, de titanes. Nosotros relacionamos el titán con algo muy... Bueno, hay un barco, ¿no? que se hundió, que se llamaba así, sí. Porque es algo muy poderoso, ¿no? Son fuerzas muy poderosas. Pero son fuerzas todavía, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto viene heredado en muchos casos. Si hablamos de antes del mundo griego, hablamos del neolítico, hablamos de culturas anteriores a la escritura, culturas orales, ¿no? que empiezan a intentar entender qué es lo que pasa cuando hay una tormenta o cuando hay un fenómeno de la naturaleza, intentan darle forma a eso e intentan ya también encajar qué había antes. Siempre nos planteamos, a ver, pero vale, muy bien, ¿y antes qué? Entonces ellos le dan esa forma, ¿no? A ese mundo previo del caos y de esa formación del universo a través de esas fuerzas primordiales que desembocan a través de hijos. Ellos entendemos y ellos entenderían que todo tenía que estar relacionado a eso a través del nacimiento, ¿no? A través de la generación de nuevas vidas, ¿no? Lo hacen a través de los titanes. Y de ahí llegamos a los dioses del Olimpo. Cuando Zeus crece, pues está muy enfadado porque su padre se está comiendo a sus hermanos. Entonces, lo que hace es enfrentarse, que es lo que temía el padre. Al fin y al cabo se cumple la premonición y él se enfrenta a su padre, que es lo que llamamos la titanomaquia. Y ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Perfecto. No nos ha dado tiempo a llegar ni a la mitad. Luego vemos si acaso como Zeus se arma con un ejército de hermanos. Que recupera después de que su padre se los hubiera comido. Hasta aquí llegamos en este episodio. Habrá más la próxima semana para seguir desgranando el mundo mitológico romano, que también nos prueba cuánto de romano sigue habiendo a nuestro alrededor. Gracias, Juan.